aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo, su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 3. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros, es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en los versículos se lee: dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que lo entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la patrulla de soldados y los guardias, enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Hermanos, después de haber hablado en los capítulos 13 al 17 de la gloria, finalmente la vemos en su acción. El Salvador del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 4, se presenta ante el mundo. De una parte está él con sus discípulos. De la otra está Judas Iscariote con los representantes del poder romanos y de los jefes de los judíos. Es la última confrontación entre la luz y las tinieblas. Antorchas y linternas iluminan la noche y hacen brillar las armas. Hermanos, el Señor Jesús es ante todo el sumo sacerdote, glorificador del Padre Celestial. Es el que ora e intercede ante el Padre en favor de todos los que creen en Él, con el fin de que el Padre los guarde del maligno. El Señor Jesús aparece aquí como el intercesor ante el Padre. Es el Jesucristo justo de que habla 1 de Juan, capítulo 2. Finalmente, hermano que me escuchas, Jesús es el sumo sacerdote que en lugar de ofrecer una víctima extraña, se consagra a sí mismo al Padre
y se entrega en sacrificio por los suyos. Aquí, el Señor Jesús presenta rasgos similares al Cristo de la Epístola de los Hebreos. Él es el sumo sacerdote que, por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo inmaculado a Dios, para alcanzar la purificación de los pecados, según lo anuncia Hebreos, capítulo 9. Es el gran pontífice que, habiendo penetrado en los cielos, se compadece de nosotros, ofrece misericordia y gracia, y vive siempre intercediendo por nosotros, según lo anuncia Juan, capítulo 7. Hermanos, el relato se desarrolla en un jardín. Recuerda el de los orígenes, donde Dios colocó al hombre, en Génesis, capítulo 2. Y sucedió el primer choque entre la verdad y la mentira, según lo anuncia Génesis, capítulo 3. Lo que aquí comienza se concluirá en otro jardín, a los pies del árbol, que ha devuelto la vida al creyente, según lo anuncia Juan, capítulo 19. El versículo dice: dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Hermanos, una vez que el Señor Jesús hubo elevado su oración por sí mismo y por los que el Padre le había dado, y por los que en el transcurso de los siglos creerían en él, se dirigió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. El apóstol San Juan precisa que allí había un jardín. El nombre del lugar era Getsemaní, conocido por los evangelios sinópticos de Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14. Comienza el relato de la pasión, que es muy semejante al de los otros evangelios. Se advierten, sin embargo, hermano que me escuchas, 3 elementos que solo se encuentran en este: las precisiones sobre los actores judíos del proceso, sobre la condena a muerte y la sepultura, los testimonios sobre Simón Pedro y las palabras del Señor Jesús en la cruz. El relato de la pasión está ligado a lo que el Señor Jesús acaba de decir en la oración al Padre y en el testamento a sus discípulos. Lo que ha dicho, sobre todo en los capítulos 13 y 17, es la palabra de Dios, de la cual brota la continuación del Evangelio, que revela la gloria, pero es también una introducción, un comentario que da al lector la luz para comprenderla. Hermanos, la palabra salió Jesús, cuando es aplicado al Señor Jesús, indica su salida del Padre, como lo anuncia Juan, capítulo 8, que lo ha enviado para salvar al mundo, según lo anuncia Juan, capítulo 3.
También Judas Iscariote salió de noche en Juan capítulo 13. Ahora el Señor Jesús, luz del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 8, sale para entrar en la noche del mundo, donde se encuentra a Judas Iscariote. Sale para sumergirse en las tinieblas, en la muerte. Es la palabra creadora salida de Dios, al cual no regresará sin haber realizado aquella para lo cual había sido enviado, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 55. Hermanos, los discípulos no están todavía con Él, pero Él ya está con ellos. Son los creyentes que el Padre le ha dado. El Señor Jesús sale y va más allá del torrente de Cedrón, al igual que el rey David, que huye de quien trata de matarlo, como lo anuncia 2 Samuel, capítulo 15. Abandona la ciudad, pero volverá allí para ser proclamado y entronizado como rey por aquellos que quieren eliminarlo. Este huerto, que los padres de la iglesia han visto una alusión al jardín de los orígenes, donde Dios había colocado a Adán. Hermanos, la revelación de la gloria comienza en este huerto, el Getsemaní, colocado al oriente de la ciudad. Al occidente está el Gólgota, el otro huerto, donde el rey, elevado de la tierra y colocado bajo tierra, fecundará, llenando de vida el seno de la muerte. Los dos jardines o huertos están fuera de los muros. En el paso del uno al otro, el Señor Jesús celebra su Pascua. Seguimos en el versículo. Dice, también Judas, el que lo entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Hermanos, el apóstol Juan no relata la oración de Jesús en Getsemaní, como lo hace Marcos capítulo 14 y paralelos. Sin embargo, ha consignado su equivalente en la plegaria del Señor Jesús al Padre el día de las palmas, como lo anuncia Juan capítulo 12. El término lugar tiene conexión con el Templo de Jerusalén, que es el lugar por excelencia donde habita Dios, según lo anuncia Juan capítulo 4. Recuerda el lugar del huerto de Getsemaní, el lugar del Gólgota, donde se cumple la revelación del Dios amor, según lo anuncia Juan capítulo 19. Hermanos, el huerto es frecuentado por el Señor Jesús con sus discípulos. Según el evangelista San Lucas, en su estadía en Jerusalén, el Señor Jesús pasaba la noche
en el Monte de los Olivos, y lo relata en Lucas capítulo 21, a donde se dirigió, como de costumbre también, después de la última cena, en Lucas capítulo 22. Judas conocía el lugar, pues muchas veces había venido el Señor Jesús con sus discípulos. El apelativo "el que lo entregaba" es una frase brevísima, pero cargada de sentido. Uno de los 12, de los escogidos desde la primera hora, del grupo de los amigos y compañeros de misión, lo traicionará, como ya lo había preanunciado en Juan capítulo 6. Seguimos en el versículo. Dice: Judas llega allí con la cohorte. Los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos llega allí con linternas, antorchas y armas. Hermanos, después de que el Señor Jesús ha entrado en el huerto con sus discípulos, entra en escena también Judas Iscariote con el grupo de sus adversarios. ¿Dónde están los hijos de la luz?, según lo anuncia Juan capítulo 12. Entra el que había salido de las tinieblas, Judas, seguido de los otros. Es actor, no autor de lo que hace. El autor es el diablo que ha entrado en él, según lo anuncia Juan capítulo 13. Y en los que le han hecho caso. Hermanos, es el apóstol San Juan el único que menciona la tropa romana, pedida sin duda por los judíos a Poncio Pilato, para asegurar el golpe contra la posible resistencia de los partidarios del Señor Jesús. Según algunos, se trata de la tercera parte de una cohorte. Según otros, se trata de una cohorte que estaba compuesta de 600 a 1000 hombres, 760 de infantería y 240 jinetes, o al menos un puñado de soldados romanos que participaron en el prendimiento del Señor Jesús. En los evangelios sinópticos se habla de una muchedumbre anónima. Hermanos, el número enorme de soldados indica el tamaño y la vastedad del odio del mundo contra el Cordero de Dios. El apóstol Juan, además de las armas que sirven para matar, nombra las linternas y las antorchas que sirven para alumbrar. Estas luces en la noche hacen ver lo que está en juego: la confrontación entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio, la vida y la muerte. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la luz y confortable alegría de evangelizar,
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.